Hola, bienvenidos una vez más a Salón Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte. Y bueno, hace unas cuantas semanas hablamos de óperas primas mexicanas. Dijimos y mencionamos que es muy importante conocer y reconocer los primeros pasos y peldaños que dan los realizadores. En ese caso fueron los connacionales, los de nuestro país. Pero hoy quisimos darle un poco de continuidad al tema y hacerlo más amplio. Hoy vamos a hablar de óperas primas históricas. Todo director obviamente tiene su primer largometraje formal, como hemos dicho, así que rebuscamos entre distintos realizadores de los que no hemos hablado y nos basamos en dos de sus primeras obras que creemos que les pueden gustar. Así que aquí están dos óperas primas históricas que queremos compartir con todos ustedes. La primera es Acatone, una película de 1961 y resulta ser la primera entrega oficial de Pierpaolo Pasolini, un director que está inscrito en la historia de una forma un tanto polémica, por muchos queridos, por muchos odiados, por muchos criticados, pero siempre es interesante revisar su material. ¿Por qué es un tanto polémico Pierpaolo Pasolini? Bueno, pues porque para empezar tenía una personalidad un poco radical. Era un ateo y un marxista declarado, un crítico de muchas partes de la sociedad, y además de que sus películas más afamadas pues tenían cierta explicitez con cuestiones de la violencia, con cuestiones sexuales, incluso hasta con cuestiones sadomasoquistas, y bueno, obviamente también tuvo una trágica muerte. Pero hay algo de lo que podemos hablar. Las primeras películas de Pierpaolo Pasolini, si bien iban encaminadas temáticamente hacia lo que acabó haciendo su filmografía más vista, exitosa, popular, no sé ahí cómo describirlo, estaban más bien realizadas en un tono neorrealista. Por ahí hay que recordar, pues, La Pasión según San Mateo, ¿no? Que es incluso muy reconocida por el Vaticano como una de las mejores películas, o las películas que mejor retratan la pasión de Cristo. Pero bueno, aunado a esa visión neorrealista también está su ópera prima, que es esta, Acatone, que nos habla de Acatone mismo, el protagonista que le da el nombre a la película y que es considerado por muchos historiadores del cine como uno de los personajes centrales más detestables de toda la historia. Porque Acatone es un bueno para nada, es un vividor. Y desde aquí, Pasolini ya nos va a colocar en el lado más abajo de la pirámide social, en esos suburbios, en esas personalidades moralmente cuestionables, en ese tipo de gente sin escrúpulos, pero completamente sin escrúpulos. Y Acatone, así es, Acatone es una persona joven y fuerte, pero que no quiere hacer absolutamente nada. Como dije, es un vividor. Él solamente se la pasa comiendo con un grupo de mafiosos, eh, nadando, yéndose a los bares y los burdeles a tomar, y sin generar un solo centavo. Muy comodino, vive en la casa de uno de sus amigos mafiosos, que es un lidercillo, y por ahí ha dejado a su esposa y a sus hijos por irse con una mujer, Madalena, muy joven, y que incluso trabaja con su amigo con el que vive, y que él la prostituye. Y de esa manera él se hace su dinero. E incluso hace que Madalena meta en problemas a su ex padrote, que es su amigo, el que le da casa. O sea, de ese tamaño son las desventuras y la moral de Acatone. El gran problema es que después de que se suscita un pequeño problema legal ahí y que la mafia termina ganando por cuestiones de presión, Madalena es encerrada. Y entonces Acatone se queda sin su fuente de dinero. Y él no va a trabajar, porque él no tiene que trabajar y él no puede y no quiere y no sabe trabajar. Y lo que hace es muy fácil, regresa con su esposa a pedirle un poco de dinero, o más bien a robarle un poco de dinero, para tratar de medianamente conquistar a otra mujer, Estela, pero no para él, sino para que ahora ella sea la que se empiece a prostituir para que él tenga dinero. Esas son las agallas que tiene Acatón. Es una película muy dura,
muy bien actuada y que nos enseña realmente lo que son estos submundos, ¿no? Estos suburbios. No es una película de prostitución y proxenetas y demás, aunque esos son los temas, les digo, en un tono muy neorrealista, muy crudo, cruento, pero muy interesante. La verdad es que Pasolini tenía gran cine, ¿no? Sus personajes están muy bien construidos, sobre todo en Acatone está muy bien construido, porque Acatone, también hay que decirlo, aún así, Pasolini, que fue un gran crítico de la cuestión religiosa y espiritual, sus personajes tenían problemas con ello. El mismo Acatone, en ocasiones, nos da un alumbramiento de que se arrepiente de las cosas que ha hecho, pero las va a seguir haciendo. Pero tiene una pequeña cruda moral. En una de esas, uno de los grandes planos que tiene tal vez Pasolini en su cine, después de que es golpeada una de estas prostitutas, por culpa de él se embarra la cara de lodo, como queriendo esconderse de lo que ha hecho, ¿no? Y en otra ocasión se lava el rostro, ¿no? Queriendo hacer una pequeña expiación, pero rápido se le quita y sigue con con todos estos matices oscos y ofuscos que tiene en su vida. Por ahí también hay grandes frases, la de un amigo creo que le dice algo así como de, si sigues en ese mundo, un día incluso vas a querer llegar a vender hasta tus ojos. ¿No? Es un vicio terrible, ¿no? El no querer hacer nada, porque por ahí, ¿no? Si no mal recuerdo, a Catone le quiere robar algo a su hijo para venderlo y él seguir teniendo dinero, porque él no puede hacer eso. Hay un momento en el que intenta trabajar y sus amigos se burlan de él, ¿no? Es más, creen que es el punto más bajo que Catone puede tener cuando él ya está laborando, porque su estilo de vida no es ese. Siempre metido en problemas, siempre sacado de esos problemas y con unos avislumbramientos muy divertidos. Por ahí hay una secuencia onírica muy bella, también los grandes momentos del cine de Pasolini, donde Acatone es testigo de su muerte y de su entierro. Y él le ruega, es un momento muy bello en el cine de Pasolini, donde él ruega en sus sueños al enterrador si no puede poner su tumba en un lugar donde dé un poco más el sol, de sus pocos sueños. Él está siendo enterrado en un lugar con mucha sombra, muy oculto, y él no quiere eso. Pero a pesar de todas estas experiencias, él va a seguir siendo lo que es. Acatone no va a cambiar. Y Acatone tendrá también un final un tanto trágico, pero muy liberador. Una película bien interesante, un poco difícil de ver, pero yo creo que Pasolini, que su cine es complicado para meterse en su filmografía, yo creo que la forma más común, y que a veces no pasa con todos los directores, es irnos de forma gradual. Entonces, si queremos adentrarnos al cine de Pasolini, yo creo que esta puede ser la puerta, es la puerta de entrada histórica y creo que debe ser la puerta de entrada de cualquiera que quiera entrar a ese universo si no queremos irnos con sus películas más radicales. Pero bueno, ahí está nuestra primera ópera prima de 1961, Acatone, del maestro Pier Paolo Pasolini. Y como segunda, que aquí también ustedes podrán debatir si es histórica o no, pero se me hace una gran ópera prima que tenemos es No Man's Land de Danis Tanovic del 2001. Y la pongo aquí porque Danis Tanovic, que es un realizador bosnio, bueno, ya esos países ya no existen y aquí se denota un poco de ello, pero bueno, ya sabemos que hay toda esa zona de los Balcanes, según ellos, la tierra vive dentro de sí, es algo muy romántico. Y Danis Tanovic es un director que ha dado mucho de qué hablar. Desde que surgió No Man's Land en el 2001, solamente ha ido obteniendo grandes premios, grandes críticas y un gran espaldarazo por parte de los grandes estudios del cine. Denis Villeneuve es uno de los grandes directores que tenemos hoy por hoy en el cine global y todo comienza con esto. Tierra de Nadie, una comedia oscura pero muy crítica acerca de la guerra, obviamente de el conflicto entre Bosnia y Herzegovina, entre los serbios y los bosnios, pero no solamente eso, sino que se va un poco más allá, a burlarse o a hacernos ver lo estúpido que son las guerras, realmente. Y lo hace, les digo, con un tono
de oscuridad y humor muy fino. La verdad es que es una película muy refinada, hecha con muy pocos recursos y sin tantos aspavientos, pero muy intelectual. Y aquí lo que tenemos es a Siki y a Nino. Realmente tenemos muy pocos personajes, ¿no? Pues hay algunos bosnios que están ahí en un bosque y tienen una redada y son asesinados. Y Siki es el único sobreviviente. Y cuando amanece, porque no sabe dónde está realmente, porque hay mucha neblina y es noche, y cuando amanece se da cuenta que está en una especie de trinchera, más bien una trinchera, en medio de los territorios que tratan de conquistar ambos bandos. O sea, se está en tierra de nadie. De ahí el nombre de la película. Ahí nadie se puede meter, o bien, ahí nadie ha reclamado, es tierra de nadie. Y ahí está. Siki. O Siki, no sabe decir. Y ahí está. Y ahí se queda. ¿Y qué tiene que hacer? Pues esperar. Porque no sabe. Si sale, lo pueden atacar, lo pueden matar. Y los de su bando no lo pueden ir a rescatar. Entonces él también está ahí encerrado. Pero entonces resulta que Nino, con otro de sus compañeros serbios, van a ver cómo está la zona. Y dan con la trinchera donde está Siki. Siki termina matando al compañero de Nino y se quedan ellos dos ahí, en la tierra de nadie. Un serbio y un bosnio. ¡Bum! Que te voy a platicar que la cosa se complica más. Pero aquí el asunto es eso. O sea, y llega un momento muy importante en el transcurso de esta conversación, porque ambos acaban heridos. Ambos están heridos, ¿no? Entonces, uno es bosnio y otro es serbio. Se supone que ellos están peleando. Pero ¿por qué se pelea la gente? ¿O por qué hay guerras de estas magnitudes? Porque hay un grupo hegemónico o hay un liderazgo político que no le cae bien algo y, ¿saben? Manda a su gente, a sus soldados, como labor a matar a los otros. Pero ya lo han dicho muchas personas a lo largo de la historia. La guerra es gente matando gente. O sea, no somos especies distintas. A pesar de que muchos todavía lo siguen diciendo, somos humanos. Y es absurdo y es torpe. Y Siki y Nino nos hacen ver eso. Y ellos se lo empiezan a ver. O sea, ¿por qué tendríamos que odiarnos? ¿Por qué tendríamos que estarnos matando? Aquí estamos encerrados en tierra de nadie. Y para acabar de empeorar la situación, cuando Nino llegó a la trinchera todavía con su compañero vivo, agarró uno de los cuerpos de los bosnios que se atacaron antes, creyendo que estaba muerto, y lo colocaron encima de una mina. Si él se mueve, porque lo ponen como una trampa, si él se mueve, explotará y todos estén ahí alrededor. La cosa, les digo, resulta complicada porque el tipo no estaba muerto. Está vivo. Y entonces ahora él ya no se puede mover. Y entonces tenemos a estos nuestros tres personajes centrales en esta trinchera donde... Esa trinchera donde no es tierra de nadie. Tenemos a dos bosnios y un serbio, obviamente. Pero dos se pueden mover aunque están heridos. Y el otro está muy herido también y está encima de una bomba. Para acabarla de hablar todavía más, que le van agregando esos elementitos de enredo, pues llegan unos cascos azules de la ONU e intentan ayudar. Aunque les dicen, no se metan en esas broncas, es tierra de nadie, no hagamos nada, intentan ayudar por humanidad nada más. Pero eso complica más las cosas porque llaman la atención de una reportera. Y la reportera empieza a hacer de esta situación un tanto absurda la noticia del momento. Y entonces, medios de comunicación, política internacional y el conflicto absurdo por un territorio se quedan ahí, en un lugar donde todos pueden estar, pero nadie puede hacer nada. Y de eso es la película de No Man's Land de Danny Stanovic, una película sumamente inteligente. Dura muy poquito porque llega a la hora y media, de un buen ritmo, con unas situaciones completamente absurdas, con un final un tanto tragicómico, ¿no? Y porque es una cuestión de vacío y abandono hacia el final. La verdad es que el último plano es una cosa maravillosamente
absurda y que nos habla de la dejadez de lo que realmente es una guerra. Una de las grandes películas bélicas sobre una situación que no tiene mucho tiempo y que la verdad fue terrible lo que pasó en esos territorios en los Balcanes en aquellos años. Pero visto, les digo, desde un punto muy álgido, ácido, pero es un bofetadón, ¿no? Es un bofetadón que efectivamente, ¿no? A la mitad de la película todos comprendemos. Las guerras son una estupidez, son una bobería. No tendrían cabida en este mundo, pero la tienen pues porque nosotros también como humanos somos completamente idiotas e ignorantes. Pero bueno, es una película y una visión muy, muy, muy interesante sobre los conflictos bélicos. No solamente les digo sobre lo que fue con los bosnios y serbios, sino realmente en todas las guerras que entran ahí. No Man's Land o Tierra de Nadie, de Danny Stanovic, fue pues, nuestra segunda ópera prima. Para mí, no es tanto que sea una ópera prima histórica tal vez, pero sí es una ópera prima que ha abierto el camino a un realizador que está haciendo las cosas muy bien desde el 2001. Ya tiene sus años. Entonces, tuvimos a Danny Stanovic con Tierra de Nadie y tuvimos a Pier Paolo Pasolini con Acatone de 1961. Y bueno, pues yo me voy despidiendo. Como siempre, agradeciéndoles la visita y recordándoles que aquí en la descripción del video encontrarán links a los trailers, la película si la encontramos, o cualquier otra cosa que creamos que complementa todo lo que hemos dicho aquí. Así que bueno, pues ahora sí, yo los dejo. Ojalá puedan acercarse a estas óperas primas y también, si tienen algún director que les guste, busquen cuáles son o cuál fue su primer pasito en este mundo del cine, porque siempre es interesante ver cómo ha ido evolucionando y si ya había algunos de los temas o de la parte estética que utiliza hoy ya después de un recorrido. Puede ser largo o corto, pero bueno, siempre es interesante ver ese primer guiño cinematográfico de los directores. Así que bueno, yo los dejo y ya saben, aquí lo que buscamos es que más que ver cine, es que aprendamos todos juntos a apreciar el cine. Así que hasta la próxima.